¿Sabías que Noah no nació con el poder de las sombras? Su don fue un regalo, marcado por una tragedia. Hoy te contaré la historia secreta del caballero más silencioso y más letal de Dark Moon. Hola entusiastas, hoy vamos a hablar de Noah, uno de los personajes más misteriosos y queridos del universo de Dark Moon. Antes de comenzar, te advierto, este video contiene spoilers, así que si decides quedarte, avanza con mucho cuidado. Ahora sí, comencemos. Noah es el menor de los 7 hermanos vampiros, y aunque es algo introvertido, es un guerrero leal con un poder tan letal como hermoso, la manipulación absoluta de las sombras. En la novela Dark Moon, La sangre de Var, conocemos a Noah por primera vez en el capítulo 34 llamado Reunión. Allí, la reina Bedelia le presenta a Selene sus 3 primeros caballeros escoltas. Eli, a quien conoce de toda una vida, a Jakat, su compañero de travesía en Glasto, y a un joven de cabello púrpura llamado Noah. Noah se presenta como miembro de la Guardia Real y declara que a partir de ese momento servirá exclusivamente a la princesa Selene. La reina Bedelia asegura que Noah será de gran ayuda, pues aunque parece muy joven, hay muchas cosas que solo él puede hacer. Desde el inicio, Noah muestra una actitud firme y determinada. Ese mismo día, en las habitaciones de los caballeros, Eli percibe a Noah algo nervioso. Y no es para menos, Eli es 5 años mayor que él. Sin embargo, él lo tranquiliza, le ofrece su apoyo y le pide que le hable con confianza. Este gesto genera en Noah una sensación de gratitud inmensa. Luego, en el capítulo 36 de la novela de La sangre de Var, titulado Inspección de los barrios marginales, conocemos un poco más sobre el pasado de Noah. En esa escena, Noah sirve a Selene en el distrito de Hoodle Street. Al entregarle una taza de té con aroma a romero, Selene le pregunta si conoce bien el lugar. Es entonces cuando Noah revela que vivía en ese distrito en su infancia. Sus padres murieron cuando era muy pequeño, y fue su hermano mayor quien se encargó de criarlo. Trabajó arduamente para alimentarlo y vivieron juntos en ese barrio por muchos años. Con el tiempo, su hermano consiguió un cargo como manager del nivel inferior del distrito, lo que les permitió mejorar su calidad de vida. Inspirado por el ejemplo de su hermano, Noah decide unirse a la Guardia Real para servir a la reina, y eventualmente fue asignado como escolta personal de Selene. En el capítulo 106 de La sangre de Var, llamado El camino digno, Noah expresa su convicción ante Selene. Su deber es proteger la paz del reino de Var, incluso si eso significa sacrificar su vida. En ese momento, los 7 caballeros estaban proponiéndole a Selene que los transformara en vampiros para así poder enfrentar a Dardan y salvar el reino. Para entonces, Noah ya había demostrado ser un guerrero valiente. Pero en el capítulo 108, El ataque parte 2, es donde vemos a Noah convertido en un caballero vampiro. Allí se enfrenta a Trisha, quien también puede manipular sombras. La pelea termina en un aparente empate, pero sienta las bases para un detalle crucial. En el capítulo 113 de la novela de La sangre de Var, titulado La puerta hacia el destino, se revela que Selene, al activar la magia de la reencarnación, distribuye sus poderes entre sus caballeros. Noah es quien recibe el don completo de la oscuridad y las sombras, heredado directamente de Selene en su lecho de muerte. Esto hace que Noah sea el único con el control absoluto sobre ese poder. Ya no solo es un caballero valiente, sino el guardián de una magia antigua y devastadora. Tras el salto temporal, en el webtoon Los chicos de Banfield, Noah despierta sus poderes heredados en el episodio 11. Y ya en Altar de la Luna, sus habilidades están completamente desarrolladas. Su dominio de las sombras lo convierte en una fuerza imparable y en un elemento clave para el futuro de su mundo. ¿Qué te parece la historia de Noah? ¿También es tu personaje favorito? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides de suscribirte y dejarme un me gusta para más contenido de Dark Moon. Nos vemos para la próxima, entusiastas. Bye bye.